Vamos a ver primero la primera forma normal, por el principio. Entonces tenemos la definición de Chris Date, de uno de los tantos autores de base de datos que hay. Tomamos esta definición que es un poco más simple y más entendible. Él dice que una tabla está en primera forma normal, sí, solo si es isomorfa a alguna relación, lo que significa específicamente que satisface las cinco condiciones siguientes. Entonces, vamos a ver. Primera, no hay orden de arriba a abajo en las filas. ¿Sí? No importa el orden de las filas. O sea, no importa que si están ordenadas o no, eso no importa. No hay orden de izquierda a derecha en las columnas. Tampoco es importante. Si uno no las puede acomodar como uno quiere. Yo les di la semana pasada, o hace 15 días, que, o sea, el orden como tal no le importa al sistema. De pronto uno como persona que lee de izquierda a derecha, cuando uno lee un libro o cualquier texto, uno sí trata de acomodar las columnas con un orden de lectura como lógico por si necesita buscar información, pues para encontrarla más fácil. Pero para la máquina es indiferente, ya no les interesa. Entonces, por eso se dice que no hay, el orden no importa, es más que todo para la máquina. Otra es que no hay filas duplicadas, pues no puede haber mismas o alguna fila por ahí que esté repetida al principio y luego al final haya otra igualita, pues no se puede, no cumpliría. Dice, cada intersección de fila y columna contiene exactamente un valor del dominio aplicable y nada más. Quiere decir que por ejemplo, si el dominio es, como ahora teníamos en turno, mañana, tarde y noche, entonces esa intersección, ese campito, solo debe decir mañana, tarde o noche. No puede decir mañana y tarde, no puede decir mañana y noche, solo puede decir una de esas tres. Y dice todas las columnas regulares, es decir, las filas no tienen componentes como ideas de fila, ideas de objeto o timestamps ocultos. Entonces, por ejemplo, crear columnas ocultas, entonces eso no cumpliría la primera forma normal. Pues por lo general uno no maneja eso, pero se define para estar más seguros. Listo, entonces dice, la violación de cualquiera de estas condiciones indicaría que la tabla no es relacional y entonces no está en primera forma normal. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos de tablas o de vistas, que esas son, después les comentaremos con las vistas, que no satisfacen esta definición de primera forma normal son, por ejemplo, una tabla que carece de una clave primaria. Esta tabla puede acomodar filas duplicadas en violación de la condición 3. Entonces, si una tabla no tiene clave primaria, pues la condición 3 dice no hay filas duplicadas. Entonces pueden insertar cualquier cantidad de filas duplicadas y el sistema como ve que no hay clave primaria, pues no se va a dar cuenta. Te las va a dejar insertar y ahí va a haber problemas después. Listo, dice una vista cuya definición exige que los resultados sean retornados en un orden particular, de modo que el orden de la fila sea un aspecto intrínseco y significativo de la vista. Esto viola la condición 1. Las vistas son consultas que ya después vamos a ver más adelante, consultas que uno puede guardar en la base de datos y las retorna en forma de tabla. Listo, listo. Una tabla que por lo menos un atributo que pueda ser nulo. Un atributo que pueda ser nulo estaría en violación de la condición 4 que requiere a cada campo contener exactamente un valor de su dominio de columna. Sin embargo, debe observarse que este aspecto de la condición 4 es controvertido. Muchos autores consideran que una tabla está en primera normal si ninguna clave candidata puede contener valores nulos, pero se aceptan para los campos que no sean clave, según el modelo original de Code sobre el modelo relacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las llaves primarias no pueden ser nulas. Hay atributos que sí pueden ser nulos dependiendo del contexto, pero es precisamente el contexto define que, por ejemplo, eh, no sé, el sexo en la entidad estudiante no puede ser nulo, pero digamos que en la entidad profesor sí. Ella dependiendo de ese contexto. Entonces, digamos que la estudiante estaría en primera forma normal, que se define, pero ahí no podrían guardar valores nulos. Pero en la profesor sí,
Si se define que sí pueden ir valores nulos, entonces no habría problema. Lo importante es que las llaves primarias no sean nulas, eso sí, no puede pasar. Entonces vamos a ver este ejemplo. Entonces suponemos que un diseñador principiante quiere guardar el nombre y los números telefónicos de los clientes. Entonces se define una tabla de cliente así. Entonces tenemos el cliente, el ID de cliente, nombre, apellido y teléfono. Listo, no hay problema. Entonces, aquí en este punto el diseñador se da cuenta que un requerimiento es guardar múltiples números telefónicos para algunos clientes, que hay personas que tienen varios teléfonos. Te razona que la manera más simple de hacer esto es permitir que el campo teléfono contenga más de un valor en cualquier registro. Entonces, listo, hace el teléfono, entonces métalo ahí mismo. Te lo metió el nuevo teléfono ahí. Entonces, asumimos que, sin embargo, que la columna teléfono ya tiene el dominio de número telefónico que para este ejemplo son cadenas de 12 caracteres. ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, estos tres, 4 el guión, estos tres son 7, 8 y 4, 12. Entonces, si el dominio ya dice que esta columna es de 12 caracteres, al uno meterle este nuevo teléfono en rojo, ese valor de dominio ya no está dentro del valor del dominio, que ya serían 12 más otros 12. Entonces ahí ya había un problema. Entonces, bueno, el diseñador dice, entonces puedo evitar la restricción creando múltiples columnas. Entonces crea teléfono 2, teléfono 3, como el ejemplo que también mostramos de Gerson ahorita. Entonces, listo, cogió un teléfono 2 y metió el nuevo, listo. Entonces, bueno, cree que así ya está bien, pero pues... sí. Entonces, por ejemplo, esta representación puede hacer uso de columnas que permiten valor en nulo y esto pues no cumple la definición de Chris Date, que él dice que estos valores no pueden ser nulos. Digamos que en la de code, estos valores nulos sí son permitidos, entonces no habría problema. Digamos que esto ya depende más como del contexto. ¿Listo? Te dice teléfono 1, teléfono 2, comparten exactamente el mismo dominio, exactamente el mismo significado. Te dividir los números de teléfono en 3 encabezas es artificial y causa problemas lógicos. ¿Sí? Porque en el mismo dominio. Entonces, por ejemplo, ¿qué dificultades hay? Entonces, saber consulta de la tabla. Entonces, es difícil contestar preguntas tales como ¿qué clientes tienen el teléfono X? Entonces, por ejemplo, esta consulta, ¿qué clientes tienen el teléfono X? Nos tocaría ir al teléfono 1 y buscar, ir a teléfono 2, buscar, ir a teléfono 3, buscar. Y si hay teléfono 4, buscar ahí. Entonces, eso no es, digamos que no es productivo. Luego, ¿qué pares de clientes comparten un número de teléfono? Entonces, tocado comparar columna teléfono 1 con teléfono 2, columna teléfono 1 con 3, 3 con 2, y cada una con sí misma. Eso, computacionalmente, eso es muy pesado. Entonces, la imposibilidad de hacer cumplir la unicidad de los enlaces cliente a teléfono por medio del sistema manejador de base de datos. Entonces, al cliente 789 se le puede dar equivocadamente un valor para el teléfono 2, que es exactamente igual que el valor de su teléfono 1. 789, entonces aquí, por ejemplo, en teléfono 2, resulta que alguien se equivoca y vuelve y guarda el mismo teléfono 1. Entonces ya estamos empezando a tener como redundancia de datos y a repetir valores. Y dice la restricción de los números de teléfono por cliente a 3. Si viene un cliente con 4 números de teléfono, estamos obligados a guardar solamente 3 y dejar el cuarto sin guardar. Entonces, esto significa que el diseño de la base de datos está imponiendo restricciones al proceso de negocio en vez de ser al revés. O sea, se supone que la base de datos tiene que ser lo suficientemente flexible para soportar este tipo de cosas del negocio. Entonces, que venga un cliente con 5 números de teléfono no importa. Ya si el cambio en el proceso del negocio es ya muy grande, pues ahí sí ya implica el cambio en la base de datos, pero pues ya son cosas aparte. Digamos que en este tipo de cosas, la base de datos no debe restringir nada. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo. Dice el diseñador puede conservar una sola columna, pero alterando el dominio, haciendo una cadena alterando el dominio, agregando que ya no es de longitud 12, sino de longitud 24, más la coma, más el espacio 26.
Pero entonces este es el peor diseño, porque pues no mantiene el espíritu de la primera forma normal y teléfono pues ahora puede ser cualquier cosa, entonces un solo teléfono, varios o cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, una consulta de qué pares de clientes comparten un número telefónico, ahora sí es casi imposible de formular, porque pues al tener todo solo aquí, bueno, ¿cómo hago para buscar un solo teléfono dentro de esta que está doble? Y luego para compararlo con otras que estén dobles también, entonces eso ya se vuelve casi imposible. Entonces, un diseño que ahora sí está inequívocamente en la primera forma normal hace uso de dos tablas, de una tabla de cliente y una tabla de teléfono de cliente. ¿Listo? Entonces tenemos cliente, te damos si de cliente, nombre, apellido, quitamos la columna de teléfono y la pasamos a la nueva tabla de teléfono del cliente. Y en esa le ponemos la llave foránea de cliente. Entonces el cliente 123 tiene un teléfono, el 456 tiene dos teléfonos, no hay problema porque son diferentes. Y la 789 pues ya tiene un teléfono. Aquí la relación sería de uno a muchos. Un cliente puede tener muchos números de teléfono, uno o muchos. Entonces, si llega el cliente 789 y le tratan de insertar otro teléfono, lo va a dejar, no hay problema. El modelo se sigue manteniendo. Al 456 le pueden meter otro número más. Lo importante es que no se repita, o sea que para el cliente 456 no pueden ingresar otra vez alguno de estos dos números y no uno nuevo, porque ya el sistema base de datos ya no lo permitiría. Y eso no cumpliría pues con la primera forma normal de tener filas duplicadas. Es 456, tiene cada valor de teléfono le va cambiando. Listo. En este diseño no hay grupos repetidos de números telefónicos y cada enlace, cada relación de cliente a teléfono tiene su propio registro. Entonces, este diseño pues cumple segunda forma normal y tercera forma normal que ya la vamos a ver. Y entonces hay esta una observación. Cualquier tabla que esté en la segunda forma normal o más arriba también está por definición en primera forma normal. O sea, si una tabla ya está en segunda forma normal, pues ya por defecto está en primera forma normal. Si está en tercera forma normal, ya estaría entonces en segunda forma normal y en primera forma normal. Pero al revés no funciona. O sea, si una tabla está en primera forma normal, no necesariamente va a estar en segunda o en tercera, no se sabe. No necesariamente así. Pero si ya está en una superior, quiere decir que ya cumplió las normas de abajo. Y así sucesivamente hasta la quinta forma normal. O sea, si está en la quinta, ya cumplió cuarta, tercera, segunda, primera. Listo, entonces las formas más normales, arriba que la primera forma normal, son pensadas para ocuparse de las situaciones en las que una tabla sufre problemas de diseño que pueden comprometer la integridad de los datos dentro de ella. Por ejemplo, esta tabla está en primera forma normal, pero no está en segunda forma normal. O sea, ya tiene una serie de inconsistencias que vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, aquí este suscriptor 252, la fila no está repetida, tienen diferentes datos aquí. Entonces, con que este sea diferente, puede hacer que las filas sean diferentes. Pero después, por ejemplo, si queremos cambiarle el nombre ya en Carol, entonces, si cambiamos solo aquí y no se cambia aquí, eso después va a haber un problema, porque al fin y al cabo es el mismo cliente, porque tiene el mismo ID. Entonces ya vamos a ver eso ahorita más adelante. Aquí dice. Entonces, la clave de la tabla es si es suscriptor, dirección de correo. Listo. Entonces, la clave sería esta, una llave compuesta del ID y la dirección de correo. Entonces, como estas dos repiten, ¿ves? Son diferentes. Entonces, no hay problema. No hay problema porque ya la fila son diferentes. Dice, si Carol Robinson cambia su apellido por el de matrimonio, el cambio debe ser aplicado a dos filas. Si el cambio aplicado solamente a una fila, por algún error o descuido, resulta en una contradicción. La pregunta, ¿cuál es el nombre del cliente 252? Ahora va a tener pues dos respuestas que están en conflicto. De la segunda forma normal aborda ese problema. Y Carol Robinson se casa
Hay países en los que ya cambian el apellido por el de matrimonio. Entonces toca cambiarlo. Si aparece 5 veces, toca cambiarla 5 veces, pues esa no es la idea. Ya con la segunda forma normal vamos a ver que se arman las tablas de tal forma que solamente se haga un cambio y listo. Ya con eso quedó la persona actualizada. Vale. Entonces dice, la segunda forma normal, además de cumplir con las dos reglas del punto previo, la segunda forma normal añade la necesidad de que no existan dependencias funcionales parciales. Esto significa que todos los valores de las columnas de una fila deben depender de la clave primaria de dicha fila, entendiendo por clave primaria los valores de todas las columnas que la forman en caso de ser más de una. O sea, si es llave primaria compuesta, por ejemplo. Entonces, son una o varias columnas. Cuando es compuesta, son varias columnas en realidad. Entonces, vamos a ver. Las tablas que están ajustadas a la primera forma normal y además disponen de una clave primaria formada por una única columna con un valor indivisible cumplen ya con la segunda forma normal. Esta afecta exclusivamente a las tablas en las que la clave primaria está formada por los valores de dos o más columnas, debiendo asegurarse en este caso que todas las demás columnas son accesibles a través de la clave completa y nunca mediante una parte de esta clave. Entonces quiere que hay que usar llave primaria para obtener pues todos los datos de una fila, de una tupla, no usando parcialmente una llave. Por ejemplo, si una llave primaria compuesta hay que usarla completa y no usando una parte, una de los campos, porque necesita toda la llave primaria para obtener el valor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tabla escribiendo las habilidades de los empleados. Entonces, tenemos el empleado, tenemos el apellido y la habilidad que tiene y el lugar donde trabaja. Entonces, la clave de esta tabla, la clave primaria es empleado y habilidad, de una llave compuesta. Por ejemplo, Jones mecanografía, Jones taquigrafía, Jones tallado. Entonces, cuando es compuesta, como es compuesta, entonces no hay problema porque no está repetida. Si fuera únicamente empleado, sí habría problemas porque Jones 3 veces y Ellis 2 veces. Pero como es compuesta, me toca mirar que toda la llave no esté repetida, como pasa aquí. Entonces, listo. En teoría vamos bien, está en primera forma normal. Pero dice, el atributo restante, lugar de trabajo, es dependiente solo en parte de la tabla, de la clave candidata llamada empleada. Entonces, por lo tanto, la tabla no está en segunda forma normal. ¿Qué quiere decir eso? Miren, por ejemplo, Jones, en la parte empleado, ahí sí se repite. O sea, si no miramos la tabla, la habilidad, si la ignoramos, mira, Jones tiene repetido esta. Bravo, pues solo tiene una. Ellis tiene, las dos que él tiene también están repetidas. Entonces eso ya haría que no esté en segunda forma normal. Que si ignoramos, por ejemplo, la llave compuesta, quitamos habilidad, pues tendríamos todo repetido. Jones con el lugar repetido y Ellis con el lugar repetido. Bravo y Harrison, a pesar de que repiten lugar con él, no importa porque ya el nombre es diferente. Entonces observe la redundancia de la manera en que son representados los lugares actuales de trabajo. Nos dicen 3 veces que Jones trabaja en la 114 Main Street y 2 veces que Ellis trabaja en 73 Industrial Way. Esta redundancia hace la tabla vulnerable a anomalías de actualización. Por ejemplo, es posible actualizar el lugar de trabajo de Jones en sus registros mecanografía y taquigrafía y no actualizar su registro tallado. Los datos resultantes implicarían respuestas contradictorias a la pregunta ¿cuál es el lugar actual de trabajo de Jones? Entonces se actualizan esta y esta, pero no actualizan esta, ya después cuando haga la consulta nos va a devolver bueno, ¿dónde trabaja Jones? No, pues trabaja aquí, pero pues ¿cómo es posible si uno solo trabaja en una sola parte? Entonces ya empezamos a tener problemas. Entonces, una alternativa en segunda forma normal de este diseño representa la información en dos tablas. Entonces se saca el lugar actual de trabajo y se manda a otra tabla de empleados. A cada empleado se le asigna solo un lugar de trabajo, el que le corresponde, y en la otra sí queda empleado con habilidad. Y entonces ahí ya tenemos la relación de uno a muchos, de un empleado
tiene una o muchas habilidades. Entonces aquí se formaría en la tabla de habilidades, tendría la llave foránea de empleado. De la llave foránea, por ejemplo, Jones, que está 3 veces, y Alice 3 veces. Es lo que les digo, cuando es una de uno a mucho, en la parte del mucho va la llave foránea. Y aquí pues va la llave primaria de empleado, que es el apellido, para este caso. Y aquí pues estaría la llave foránea. Y esta mecanografía con los dos campos ya serían la llave primaria compuesta. Entonces, por ejemplo, este campo es llave primaria y llave foránea al mismo tiempo, lo cual es posible. Es posible dependiendo del modelo, porque aquí hace parte de una llave primaria compuesta. Si no, no quiere decir que si un campo ya es llave foránea, pues no puede ser llave primaria, sí, también puede serlo, pero eso pasa mucho en estos casos cuando son compuestas, por lo general. Les dicen, las anomalías de actualización no pueden ocurrir en estas tablas, las cuales están en segunda forma normal. Sin embargo, no todas las tablas de segunda forma normal están libres de anomalías de actualización. Por ejemplo, una tabla de segunda forma normal que sufre anomalías de actualización se muestra esta tabla donde están los ganadores de torneos, son torneos de golf. Entonces, tenemos el torneo, tenemos el año, tenemos quién lo ganó y la fecha de nacimiento del ganador. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que Chip Masterson aparece por aquí una vez, aparece otra vez, a pesar de que ganó un torneo y año, un torneo en un año y otro torneo en otro año. Aquí ya empezamos a ver, por ejemplo, a intuir que esta fecha de nacimiento en algún punto nos puede traer problemas. Al igual que este Alfred Dixon, que también la fecha de nacimiento más adelante de pronto nos puede traer algún problema. Entonces dicen que el ganador y la fecha de nacimiento están determinados por una clave completa, torneo y año, que sería una llave compuesta. Dice, y no son partes de ella, particularmente las combinaciones ganador, fecha de nacimiento del ganador, son mostradas redundantemente en múltiples registros. Lo que les decía, Chip Masterson aquí está 2 veces, al Fredrickson también está 2 veces. Eso ya empieza a verse como raro, ya uno lo empieza a ver raro. Entonces dice, ese problema es tratado por la tercera forma normal, que ya la vamos a ver. La segunda forma normal y las claves candidatas. Esto es más o menos lo que hemos hablado. Una tabla para la cual no hay dependencias funcionales parciales en la clave primaria está típicamente, pero no siempre, en segunda forma normal. Además de la clave principal, la tabla puede tener otras claves candidatas. Es necesario establecer que ningún atributo no principal tiene dependencias de claves parciales en cualquiera de estas claves candidatas. ¿Eso qué quiere decir? Entonces vamos a ver esta tabla. Múltiples claves candidatas ocurren en la siguiente tabla. Entonces, por ejemplo, el diseñador aquí especificó que la clave principal es nombre completo del modelo. Esta, ¿sí? Pero esta, si pillan, es como la combinación de estas dos. Las está concatenando y las pega aquí. Entonces definió eso como la llave primaria. Pero como les digo, fabricante y modelo, pues al ser esta principal, la unión de estas dos, entonces bueno, ¿por qué esta y esta compuesta no es la llave primaria? O sea, uno preguntaría eso. Entonces ya entraría a ver como problemas, bueno, ¿para qué esta columna si puedo tener estas dos como llave primaria? Ahí ya tendríamos esta que es como esta puede ser la clave, o esta que la definieron como clave, entonces ahí es donde se presentan las múltiples claves candidatas. Entonces, o esta es una clave candidata o la combinación de estas dos es la otra. Aparte, pues tenemos el país del fabricante, que es ya un atributo ya diferente. Aquí, bueno,
País de fabricante dependiente de un subconjunto apropiado del fabricante. Esto es lo que les digo, si Forte, bueno, si cambia el país del fabricante en uno de estos dos, pues tocaría cambiarlo en todos los que digan Forte. Entonces, si cambia aquí Italia a USA, aquí también tocaría cambiarlo a USA, entonces ya sería mejor separar eso en otras tablas que ya vamos a ver más adelante. Entonces, hablamos de la tercera forma normal. En cuanto a la tercera forma normal, esta indica que no deben existir dependencias transitivas entre las columnas de una tabla, lo cual significa que las columnas que no forman parte de la clave primaria deben depender solo de la clave, nunca de la otra columna que no sea clave. Entonces, un ejemplo en una tabla de segunda forma normal que falla en satisfacer los requerimientos de la tercera forma normal es la que estamos viendo ahorita, los ganadores de torneo. Pues tenemos los torneos de año, que es la clave primaria, que es la única clave candidata que hay, torneo de año. Por aquí vemos que tenemos, por ejemplo, esta fecha de nacimiento del ganador depende del atributo ganador, pero esta no es llave, entonces por eso no cumple la tercera forma normal. Este atributo de fecha de nacimiento tendría que depender de la llave foránea, torneo y año, pero no es la fecha de nacimiento del ganador. Aquí tenemos los ganadores, entonces creí que este depende de este. Como no es clave, no sirve en tercera forma normal. Entonces hay que hacerle la transformación a esta tabla para volverla ya a tercera forma normal. Entonces dice, la violación de la tercera forma normal ocurre porque el atributo no primario fecha de nacimiento del ganador es dependiente transitivamente de torneo de año vía del atributo no primario ganador, de lo que les decía. O sea, le está mostrando la fecha de nacimiento de este, pero no. O sea, esto es independiente de esto en realidad, no lo tiene en cuenta. Entonces por eso no está en tercera forma normal, tendría que depender de la llave primaria. El hecho de que la fecha de nacimiento del ganador es funcionalmente dependiente en el ganador hace la tabla vulnerable a inconsistencias lógicas, pues no hay nada que impida a la misma fecha, a la misma persona ser mostrada con diferentes fechas de nacimiento en diversos registros. Entonces, como no llaves primarias, pueden repetir los datos y no habría problema, el sistema no sabría, entonces no lo mostraría así. Entonces, para expresar esta misma tabla, la que teníamos del ganador, sin violar la tercera forma normal, hay que dividir la tabla en dos. Entonces, ¿qué se hace? Se conservan los ganadores del torneo y año, la misma llave primaria, torneo año. Se deja el ganador de ese torneo para ese año y se saca la fecha de nacimiento aparte. Entonces tenemos un ganador, que este ya pasaría a ser la llave primaria. Entonces la fecha de nacimiento ahora sí depende de la llave primaria. Entonces, aquí está cumple ya con la tercera forma normal. Y aquí tenemos esta llave compuesta y tenemos el ganador, que viene siendo llave foránea de el ganador. Entonces miramos ganador, si depende de esta llave primaria. O sea, en el año 1998 el torneo de Indiana lo ganó Al Fredrickson. Entonces con eso nos damos cuenta. Entonces esta relación sería desde fecha de nacimiento del jugador, de uno a muchos hacia ganadores del torneo. Porque por ejemplo el Al Fredrickson está dos veces ha sido ganador dos veces. Ganó en el 98 y en el 99 dos torneos distintos. Entonces por eso aquí iría la llave foránea del ganador. Dice, las anomalías de actualización no pueden ocurrir en estas tablas, las cuales están en tercera forma normal. Entonces resulta que alguien se había equivocado y había guardado mal la fecha de nacimiento de Chip Masters. No era el 14 de marzo, sino el 14 de mayo. Entonces, listo, cambian aquí, 14 de mayo, listo. No pasó nada, no hay problema. Si se hubieran equivocado, por ejemplo, aquí que estaba dos veces, Chip Masterson, que está marzo y marzo, si hubieran cambiado, queda mayo solo aquí, y preguntaban la fecha de nacimiento de Chip Masterson, me iba a traer dos veces los registros, 14 de mayo y 14 de marzo.
Eso, ese es el problema que resuelve la tercera forma normal. Entonces ya con esto, si está aquí en tercera forma normal, quiere que ya está en segunda y que ya está en primera forma normal. Entonces ya con esto tenemos un modelo que nos sirve ya para trabajar, para que no haya ya después problemas ni lógico a la hora de hacer consultas y que los sistemas de bases de datos tampoco vayan a tener problemas de computación a la hora de hacer sus consultas y esas cosas. Vamos a ver otro ejemplo así, estos mismos, pero ya completo. Vamos a verlo desde cero, o sea, no ejemplo así sueltico, y no uno desde cero, llevándolo hasta la tercera forma normal, el mismo ejemplo. Entonces les voy a mostrar una tabla y eso al final vamos a ver cómo queda. Entonces, por ejemplo, tenemos esta pequeña base de datos para una biblioteca. Entonces le vamos a aplicar las primeras tres formas normales. Aquí tenemos código libro, título, el autor, la editorial, el nombre del lector y la fecha de evolución, ¿sí? Entonces aquí ya empezamos a ver cosas raras, pues como el nombre del lector, el autor. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí hay un libro que tiene dos autores, nombre del lector. ¿Qué pasa si el lector devuelve el libro y se lo van a prestar a otra persona? Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos este y ponemos otro y se pierde el registro que teníamos antes y queda solo el último. Y agregamos otro nuevo. ¿Qué pasa? Entonces ya ahí vamos a ir viendo qué se va haciendo. Entonces dice, esta tabla no cumple el requisito de la primera forma normal de solo tener campos atómicos. Pues el nombre del lector es un campo que puede y conviene descomponerse en apellido paterno, apellido materno y nombres, tal como muestra en la siguiente tabla. Entonces vamos a ver primero el nombre del lector, ¿sí? Entonces tiene Pérez Gómez Juan, Ríos Teranana, René Roca. Entonces la idea es separar esto, que sean campos atómicos. Cuando decimos atómico es como decir de un solo tipo, o sea, que sean, por ejemplo, cadenas, pero que no sean cadenas compuestas, sino una sola cadena, o sea, un apellido, un solo nombre, y no poner cosas compuestas, porque si por ejemplo queremos saber qué persona tiene como apellido, por ejemplo, hay apellidos que son nombres nombres que son apellidos también al mismo tiempo. Hay personas que tienen, por ejemplo, conocí a una persona que el apellido que el segundo nombre es Vidal, pero eso también es un apellido. Entonces, si tenemos eso guardado todo junto, a la hora de querer buscar, bueno, quiénes tienen el apellido Vidal, pues nos va a traer la persona que tiene como nombre Vidal, nos lo va a traer también como apellido, que el sistema no puede diferenciar. Mientras que al tenerlo separado dentro del campo apellido paterno o materno, pues ya podemos buscar específicamente ahí la palabra Vidal sin que estén nombres. Son para cosas de ese estilo. Entonces separamos. Entonces queda listo. Queda paterno, materno, nombres. Entonces listo. Y la parte de los clientes, de los lectores, ya la empezamos a trabajar. Pero dice, como puede ver, hay cierta redundancia característica de la primera forma normal. La segunda forma normal pide que no existan dependencias parciales, o dicho de otra manera, todos los atributos no clave deben depender por completo de la clave primaria. Actualmente en nuestra tabla tenemos varias dependencias parciales y consideramos como atributo clave el código del libro. Por ejemplo, el título es completamente identificado por el código del libro, pero el nombre del lector en realidad no tiene dependencia de este código. Por lo tanto, estos datos deben ser trasladados a otra tabla. De lo que veíamos ahora en el ejemplo anterior, que este libro, los nombres de la persona del lector no dependen del libro. Por ejemplo, el nombre del autor sí depende del libro, pero el lector no. El lector puede estar leyendo un libro, puede estar leyendo otro, no importa. Entonces lo mejor es separar los datos del lector y los datos del libro en tablas distintas.
Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos código del libro, título, autor y editorial. Y luego ponemos la nueva tabla y pasamos los datos del lector. Entonces tenemos nombre, apellido paterno, apellido materno y le creamos un código de lector, que esa vendría a ser la llave de primaria. Listo. Entonces creamos la nueva tabla para el lector y la columna y la del libro. Entonces se le creó la columna con lector. Entonces, hemos creado una nueva tabla para contener los datos del lector y también tuvimos que crear la columna con lector para identificar unequívocamente a cada uno. Entonces, aquí le creo con lector. Sin embargo, esta nueva exposición de la base de datos necesita que exista otra tabla para mantener la información de qué libros están prestados a qué lectores. Esta tabla muestra a continuación. Entonces, se creó el code libro, code lector y la fecha de evolución. Entonces, no sé si había una entidad llamada, digamos, préstamo, que tiene entonces esta llave foránea de code libro, code lector, que es la otra llave foránea de lector. Entonces dice, al código 1001 se lo presté al lector 501 en la fecha tal. Entonces, por ejemplo, al 501 también le prestaron otro libro. Entonces, al lector 501 le presté el libro 1007 y en la fecha de evolución tal. Entonces, cuando uno mira, bueno, yo quiero ver cuál es el libro 1007. Entonces, voy a la tabla del libro, busco el código 1007, que es la llave primaria, y con eso ya obtengo toda esta información. Que quiero ver cuál es el lector 501. Voy a la tabla lector, cojo la llave primaria, que es el 501, y ya sé cuáles son los datos. Entonces, Pérez, Gómez, Juan. El sistema ya, cuando uno arma ya esto, que uno ya le define esta llave foránea del libro y lector y llave foránea del lector, el sistema ya sabe a cuál le apunta. Así eso ya lo hace, como ya está relacionado por debajo con el código SQL, ya el sistema sabe cómo arma la relación y ya es más fácil para traer la información. Entonces, por ejemplo, aquí ya en esta tabla ya no tenemos necesidad de guardar nombre del libro, nombre del lector, sino que ya con estas códigos, con las llaves foráneas acá y son primarias en la otra entidad, ya con eso traemos la información que necesitamos. Y esto nos permite crecer el modelo de una forma sin problemas. Si llega el lector 501, puede pedir los libros que quiere. No va a tener problema. El 504 tampoco. Porque con este modelo grande, ya empezaremos a tener registros duplicados. Pérez Gómez Juan aparecería 20 veces y pide 20 libros. El libro variable compleja aparecería 10 veces y lo piden 10 personas distintas. Entonces, no, aquí variable compleja solo está una vez, Pérez Gómez Juan solo está una vez, y la única tabla que va a crecer es cada vez que haya un préstamo, esta es la que va a crecer. Ya si mete un nuevo libro, pues ya se agrega aquí, si hay un nuevo lector se agrega aquí, pero por cada préstamo esta es la tabla que empezaría ya a crecer, por decirlo así. Tenemos la tercera forma normal. Entonces, para la tercera forma normal, la relación debe estar en segunda forma normal. Y además los atributos no clave deben de ser mutuamente independientes y dependientes por completo de la clave primaria. Entonces, también recordemos que vimos que esto significa que las columnas en la tabla deben contener solamente información sobre la entidad definida por la clave primaria y por tanto las columnas en la tabla deben contener datos acerca de una sola cosa. En nuestro ejemplo, en la segunda forma normal, la primera tabla conserva información acerca del libro, los autores y editoriales, por lo que debemos crear nuevas tablas para satisfacer los requisitos de tercera forma normal. Entonces, libro, autores y editoriales. Entonces, por ejemplo, miren, en el autor, el nombre, el autor y la editorial. Entonces, ¿qué pasa si esta editorial McGraw-Hill ya no se llama así? Entonces toca actualizarla 3 veces. ¿Y qué pasa si al que la actualiza le olvida y la actualiza solo aquí una vez? Entonces, cuando vayan a hacer la búsqueda por el nuevo nombre, las que ya se antes llamaban McGraw-Hill y se le volvió a actualizar, ya no van a volver a salir, no se van a consultar. Entonces van la gente, bueno, porque antes me salía que había 3 libros y luego después solo me va a salir uno. Fue porque pues, alguien se equivocó actualizando y eso pues va a generar problemas. Entonces la tercera forma normal nos ayuda
a eso, a que si no, solo necesitamos actualizar una sola vez y eso no, de ahí en adelante ya no hay problema. Vamos a ver. Escogemos la tabla del libro y la separamos entre. Entonces, queda código libro, queda con un título únicamente. El autor se saca en otra tabla y se le adiciona su código de autor como llave primaria. Y a cada editorial se le saca su código editorial como llave primaria. Entonces, por ejemplo, McGraw-Hill, que estaba 3 veces en la tabla anterior, aquí solo aparece una vez. Entonces, si McGraw-Hill cambia de nombre, lo cambian aquí y listo, ya no hay que cambiarlo en ninguna otra parte. Entonces, lo que decía Andrés, que cómo relacionan entonces, como se crearon nuevas tablas, ahora creamos una nueva entidad, una nueva tabla que va a contener ya como llaves foráneas, va a tener 3 llaves foráneas que va a tener la del libro, la de autor y la editorial, que ya la vamos a ver. Y entonces dice, aunque hemos creado nuevas tablas para que cada una tenga solo una información acerca de una entidad, también hemos perdido la información acerca de qué autor ha escrito qué libro y las editoriales correspondientes, por lo que debemos crear otras tablas que relacionen cada libro con sus autores y editoriales. Entonces creamos una tabla del libro con su autor y cada libro con su editorial. Entonces cada libro se relaciona con un autor y cada libro se relaciona con una editorial. ¿Por qué así? Porque si digamos que en algún momento cambie el libro variable compleja, ya no sea de McGraw-Hill, sino que se pase a ser de Anaya, pues necesito cambiar esa relación en esta nueva entidad libro editorial, se cambia aquí y listo, no hay problema. Si la tuviéramos todo junto, pues ya sería algo problemático. Tocaría buscar todos los registros. Y listo, entonces estas 3 tablas no necesitan modificación. Entonces, quedamos con esta código lector, quedan los nombres, apellido paterno, materno, nombres, queda el código del libro, código lector y fecha de evolución. Entonces aquí vemos cómo estaba la tabla inicialmente, para terminar. Entonces que tenemos el código del libro, el título, el autor, la editorial, el nombre del lector y la fecha de evolución. Pero ahora vamos a ver cómo queda finalmente, ya después de que todo se le haya aplicado primera forma normal, segunda y tercera forma normal. Así quedarían las nuevas tablas. Entonces queda el código del libro con su título, código de autor con su autor, código editorial con su editorial, código de lector con nombre, apellido paterno, apellido materno y nombres. Esta la entidad ya, digamos, por decirlas como principales. Y ya aquí es donde se arman las relaciones. Se arma la relación entre el libro y autor. Entonces se traen las 2 llaves primarias y quedan aquí como llaves foráneas. Del libro con editorial. Entonces libro con editorial, se cogen las llaves primarias, se pasan y quedan como llaves foráneas. Y esta que es como una entidad como de préstamo, entonces dicen, se coge la llave primaria del libro, la llave primaria del lector, se ponen aquí como llaves foráneas y se le adiciona el atributo de fecha de evolución para saber en qué fecha el lector devolvió el libro. Entonces, así es que queda ya digamos, un modelo ya entidad relación con la tercera forma normal. Entonces, esto a nivel de computación, o sea, tener esto, uno lo lee sencillito y pues para uno como persona, uno crea esto es mejor, se lee más fácil, pero a la hora de trabajar, a la hora de programar, de hacer, de que ya el sistema entre en operación, es todo un problema muy grande a la hora de hacer algún cambio, con una modificación, mientras que tener esto son más tablas, puede ser un poco más enredado porque manejan números, ya manejan códigos, que serían como los ID de las llaves primarias, pero al final es mejor. Al final termina uno trabajando menos, y así uno define esta base de datos bien, a uno ya no lo llaman por molestarlo, no va a haber problemas de mantenimiento ni nada de esas cosas. Por ahora les muestro así, esto va conectado con las flechas que siempre hemos trabajado de la cardinalidad. Por ejemplo,
Estas de código, autor, lector y editorial no van conectadas entre sí, sino que conectan a través de estas, de las de abajo. Entonces, código con autor ya serían, por ejemplo, código libro, aquí pasaría a ser de uno a muchos con esta de abajo. Esta de autor también sería de uno a muchos con esta. Tal libro con editorial también uno a muchos de libro a esta. De editorial uno a muchos con esta. Libro y lector también. Entonces, libro de uno a muchos con este y lector de uno a muchos con este. Entonces, donde ya se empieza a armar digamos, como el caminito. Por ahora las mostramos así, pero pues la idea es que cuando uno arme ya el modelo de entidad-relación, también se le indica la cardinalidad. Cuando uno quiere consultar datos, uno usa un lenguaje que se llama SQL, que son como una especie de comandos que más adelante les vamos a explicar, donde uno tiene tres cosas principales: el seleccionar de la tabla y una condición. Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar todos los préstamos que ha hecho Juan Pérez, ¿sí? Entonces armo el SQL, y vengo a esta tabla y cojo, bueno, ¿quién es Juan Pérez? Entonces busco Juan Pérez, está al 501. Entonces cojo ese 501 y me vengo para acá, para esta tabla, la final, y como ya tengo el code lector, él ya tiene la relación, en el SQL uno ya arma la relación. Él coge todos los que aquí tienen 501 y me trae todas las fechas de evolución. Que eso computacionalmente es más rápido, porque él ya tiene las relaciones, el motor de base de datos ya las tiene por allá adentro armadas, cuando uno crea las tablas, que es donde uno hace la referencia. Entonces, referenciame este 501, referenciamelo con este. Entonces ahí la va armando, por ejemplo aquí Juan Pérez está dos veces. Bueno, pues busquemos Juan Pérez, me trae los dos registros aquí. Pero resulta que Juan Pérez ya se cambió el nombre y ya llama Luis Pérez. Entonces, como lo que les decía, si aquí lo cambian, aquí queda Luis Pérez y aquí queda Juan Pérez, este registro ya se perdió, porque no hay forma de traerlo. Mientras que aquí, si Juan Pérez cambia el nombre a Luis, se cambió solo aquí, listo, el 501 no cambia. Cambia el nombre a Luis, se cambia a Luis aquí y listo, ya no hay que ver nada más, porque el código del lector, el ID, sigue siendo el mismo. Ese no va a cambiar, la llave primaria uno ya esos códigos que se asignan ya se dejan quietos y